Muy bien, vamos a empezar la clase de cómo estudiar la Biblia. Continuamos hoy día 28 de mayo de 2024. Que Dios les bendiga. Vamos a orar un instante primero. Gracias, Señor, por estas clases. Gracias por tu palabra, por todo lo que en ella recibimos y que tú has entregado para el hombre, has revelado, Señor. Enséñanos pues en ella lo que nos hace falta, Padre Celestial, podamos crecer a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el Señor te pedimos y te damos las gracias. Amén. Muy bien, entonces hemos entrado en esta sección, ¿no? Los 7 misterios del Nuevo Testamento relacionados con la iglesia. Bueno, no son del Antiguo Testamento, son del Nuevo Testamento. Además, pertenecen, tienen relación directa con la iglesia, estos 7 misterios. Y avanzamos viendo un poquito de el primero de ellos, ¿no? El primer misterio. ¿Cuál es? Eso. Dios manifestado en la carne. Dios manifestado en la carne. Ese es el primero. ¿Y por qué los escribas de Israel, los doctores de la ley, sabían cabalmente que vendría un Salvador? Esperaban el Mesías. Todo Israel esperaba el Mesías durante siglos enteros, en realidad. Tanto que toda mujer judía tenía la esperanza: yo seré la madre del Mesías. Tal vez yo seré la madre de aquel Salvador. Entonces era algo muy, muy difundido, ¿ah? La venida del Salvador, Mesías. Ahora, la palabra Mesías, ¿qué quiere decir? Vamos a verlo. En hebreo es Mesías y en griego es Cristo. Y en español, ¿qué es? Ungido. Los salvadores del nombre Jesús. El nombre Jesús quiere decir Salvador. Pero no se olviden que este es no su nombre, sino su título, su posición. Así como la palabra Dios. ¿Ve? La palabra Dios es un nombre. No, Dios no es un nombre, Dios es un título. Es como decir rey también, ¿no? ¿Rey es un nombre? No. ¿Qué cosa es rey? Rey es un título y el rey tendrá su nombre. Entonces, en realidad, Dios no es un nombre, ¿ve? Dios es la posición que tiene, la posición divina, pero su nombre es, bueno, en realidad tiene Dios varios nombres, ¿no? Al empezar en Génesis comienza con Elohim, uno de los nombres de Dios. Y ya habíamos visto Elohim. ¿Se acuerdan qué quiere decir Elohim en el hebreo? El, los, Dios. No, es un nombre absolutamente extraordinario que conlleva algo contradictorio, ¿no? Elohim significa él y al mismo tiempo los, y termina con Dios, ¿no? Él, los, Dios. El singular y el plural envuelve la palabra Elohim, envuelve los dos.
al mismo tiempo. Está diciendo, por eso se puede traducir más o menos así. Él, el Dios, los dios. No los dioses, pero el Dios y los dios. Eso quiere decir exactamente, Elohim es Dios tan exacto en el idioma hebreo, así es. Él, los Dios, eso es Elohim. Bueno, Elohim es uno de los nombres de Dios. Después, más adelante, Dios se revela a Moisés como Jehová, ¿no? Pero recuerden, Dios no es un nombre, es su título, su posición. Entonces, Cristo en realidad no es el nombre del Señor Jesús. Claro, nosotros ya le hemos puesto como su nombre, pero Cristo Jesús. Miren, en el idioma hebreo es Mesías, aunque no está exacto escrito en Mesiac, con CH, algo así, ¿no? Aquí no lo hemos escrito exacto, pero más o menos Mesiac es la palabra Mesías es del idioma hebreo. Y la misma palabra, traducido al griego, es Cristo. Entonces, si traducimos Mesías al idioma griego, quiere decir Cristo, el Cristo. Y en realidad es el Cristo, el Cristo. Em, ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? Si recuerdan, ¿no? Antiguo Testamento, hebreo, ya, todo el Antiguo Testamento. Y algunas pequeñas partecitas en arameo, pero eso no es muy importante porque es muy poco el arameo en hebreo. Y el Nuevo Testamento se escribió en el griego. Entonces, para traducir Mesías del hebreo al idioma griego, la traducción es Cristo, el Cristo. Y cuando traducimos el Cristo al idioma castellano, ¿cuál es la traducción? El ungido, el ungido, eso es. Entonces, ellos le llamaban el ungido al que sí, al que fue establecido como rey, porque establecían al rey ungiéndole, ¿no? ¿Cómo fue el ungimiento de Saúl? ¿Se acuerdan? Perdón, el ungimiento de David, ¿cómo fue? Vino en secreto, Samuel el profeta vino secretamente donde Isaí, el padre de David, y le dijo, tengo algo muy importante en tu familia, reúne a todos sus hijos y él le presenta entonces a sus hijos. Y Samuel piensa, aquí está el mayor, tremendo hombre, porte de rey, así, ¿no? Simpático. Y Samuel piensa, seguramente este es el ungido de Jehová. El ungido de Jehová, decían. Este es el ungido de Jehová. Este es el Mesías de Jehová. Porque la palabra ungido, la palabra Mesías, la usaban para cualquier rey que era ungido. Pero claro, ya se utilizó especialmente para un ungido, el único verdadero, digamos, el Salvador que ellos entendían. Dios va a enviarnos un Salvador, un ungido, un Mesías. Entonces recuerdan cómo fue, ¿no? Y Dios le dice, este no es. Llaman al segundo hijo de Isaí. No, este no es. Y uno por uno, creo que fueron 6 los que pasaron. Y Samuel dice, no, Jehová no ha escogido a ninguno de estos. ¿No tienes otros hijos? ¿No tienes otro hijo más? Y Isaí dice, sí, pero es un chiquillo que está ahí a cargo de las ovejas en el campo. No vamos a detenernos hasta que lo mandes a llamar. Y lo mandan a llamar a David. Y David, el muchachito, el insignificante, el pastorcito de ovejas, ese es el que había escogido Dios. Entonces viene David y lo unge, ¿no? Samuel lo unge a David como el nuevo rey. ¿Con qué lo ungían? Con un cuerno de aceite de oliva. Le derramaban en la cabeza el aceite de oliva. Eso era el ungido. Entonces, fíjense, de ahí viene la palabra Mesías en hebreo, en griego, porque es la traducción
del hebreo al... ¿Ah? Es lo mismo, sino que miren en los tres idiomas. En castellano, ungido. En griego, Cristo. En hebreo, Mesías. No podemos olvidar que ese es el significado. El ungido. Y en griego, el Cristo. Y en hebreo, el Mesías. Entonces, al decir Mesías, está diciendo el Cristo en griego. Y al decir el Cristo, está diciendo el ungido. En realidad no es Cristo, sino el Cristo. Porque Cristo no es, no es su nombre, es su título, es como decir el prefecto. El prefecto es su nombre, no, él tiene su nombre, pero el prefecto es su cargo. El teniente, ese no es su nombre, él es el teniente, esa es su autoridad, el teniente, pero él tiene su nombre. Esta es la autoridad del Señor Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, pero su nombre no es el Cristo, esa es la posición que él tiene. Su nombre es Jesús y el ángel le dijo a María, ¿no? Se llamará su nombre Jesús. Ahora, Jesús sí quiere decir Salvador, ahí sí. El nombre Jesús significa Salvador. Eso, sí, sí, contra el ungido de Dios, ¿no? En contra siempre del ungido de Dios. Y bueno, eso lo hemos explicado. Olvidé traer el borrador un ratito. Ah, de veras, gracias por recordarse. De veras, les encargué como tarea, ¿no? Pero me he olvidado cuál era. Ah, ya, es Hechos 20:28, ya. Muy bien. Ah, ya, les encargué que revisaran Hechos 20:28, ¿no? Primero lo leemos, ya, un ratito, sí, ya. Ah, ya, esas diferencias también hay, pero hay otra principal diferencia. Hechos 20:28, por tanto, ya, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobrevedores para apacentar la iglesia de Dios, ajá, la cual él ganó con su propia sangre. Sí, yo les encargué que busquen esto como está en la versión del 1960, ¿no? ¿Sí lo han encontrado? ¿Qué encontraste, hermano Beto? Sí, sobrevedores. Sí, efectivamente, ya, eso. Sobrevedor es obispo y es cierto, la palabra obispo también si nos recurrimos al griego es el que supervisa, el sobrevedor. No hay mucha diferencia. Ahí sí hay una diferencia muy grande, porque en la versión de 1960 dice para apacentar la iglesia del Señor. Pero el original, miren, yo me he dado el trabajo pues, para verificar estos errores. Yo le pedí a mi hijo que vive en Estados Unidos, por favor, consígueme esta Biblia. En Estados Unidos hay una Biblia interlineal. Sí, así un volumen grueso, grande. La Biblia interlineal contiene todo el texto hebreo del Antiguo Testamento. Y debajo está traducido al inglés cada palabra del hebreo. Y en el hebreo se lee al revés, ¿ah? ¿Lo verás?
Nosotros leemos de izquierda hacia la derecha, en hebreo se lee al revés, entonces ahí están, en la Biblia interlineal está, hay que leer para atrás, según nuestra costumbre, el idioma hebreo se lee para atrás, así. Ahí está en la Biblia interlineal, yo lo he comparado. Siempre que encuentro estas diferencias, yo acudo a la Biblia interlineal y efectivamente el original del idioma en hebreo y también en griego. Está el griego original y debajito de cada palabra está traducido al inglés. Bueno, no está en castellano, pero por lo menos está en inglés y si uno sabe inglés, entonces ahí está. Y yo sí los he comparado. En el original del griego no dice Señor, como está en la versión 60, ¿no? Lo que dice es Dios, la sangre para apacentar la iglesia de Dios. Eso dice el original. Porque a continuación dice la cual él ganó con su propia sangre. Es decir, ¿quién ganó con su propia sangre a su iglesia? Dios, que es Jesús, porque está hablando de la sangre de Dios para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre, la sangre de Dios. Pero ahí salió este hombre, Eugenio Nida, un falsificador de las palabras de la Biblia, este Eugenio Nida, que tuvo mucho, mucho que ver con la versión del 60, y a él se debe esa diferencia, esa inexactitud, y más que inexactitud, una adulteración de la Biblia. Y ese no es el único caso, hay un montón de hazañas que hizo Eugenio Nida falsificando los versículos de la Biblia. Por eso les encargué que comparasen la, por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobrevedores para apacentar la iglesia de Dios, la cual él, o sea, Dios, ganó con su propia sangre. Está diciendo la sangre de Dios, es decir, la sangre del Señor Jesús, que es Dios, porque le llama la sangre de Dios, dice. ¿Eh? Bueno, entonces, sí, allá, sí. A ver, acá hay tres sinónimos de la palabra pastor. Los tres significan igual, anciano, obispo y pastor. Claro, anciano es desde el punto de vista de madurez espiritual. No tanto de madurez de la edad, sino madurez espiritual, porque entendemos anciano la persona madura, experimentada, ¿no? Por eso, el pastor es un anciano desde el punto de vista de la madurez espiritual. Y la palabra obispo, así como está ahí en Hechos 20:28, sobreveedor. ¿Listo? Sobreveedor. ¿Qué quiere decir como supervisor? Un observador, un supervisor. Sí, un administrador. ¿Eh? Y la palabra pastor es en el sentido de cuidado espiritual. Sí, todas esas cosas. Pero la Biblia es muy rica en su significado. Dios no se limita a definir por un solo lado el cargo de pastor. Miren cómo Dios lo define
Las tres palabras son equivalentes, ¿ah? Miren, estas tres palabras se refieren al mismo cargo. Es el mismo cargo. Le podemos llamar anciano, le podemos llamar obispo, le podemos llamar pastor. Es el mismo cargo, sino que Dios le designa diferentes nombres. Bueno, no es que sean diferentes funciones, sino desde el punto de vista, es como el Señor Jesús. En, en Mateo, Él es el rey de los judíos. En el libro de Marcos es el siervo humilde. En el libro de Lucas es el Hijo del Hombre. Y en el libro de Juan, el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Jesús, es las cuatro cosas al mismo tiempo. Él es el Rey de Israel, Él es el siervo humilde, Él es el Hijo del Hombre y Él es el Hijo de Dios. Las cuatro. Entonces, un pastor no es que sean cargos diferentes. El pastor es las tres cosas al mismo tiempo. Es el pastor. Tiene que ser un anciano por su madurez espiritual. Tiene que ser un administrador, sobrevedor o supervisor. Tiene que saber administrar en este sentido, en el sentido de obispo. El obispo es administrador. Y tiene que ser un pastor en el sentido de cuidado y alimento también. El cuidado de la grey y el alimento, porque eso es lo que hace el pastor de un rebaño, ¿no? Tiene que cuidar el rebaño, tiene que alimentar el rebaño. Entonces, todas esas funciones pertenecen a un pastor. Eh, Aquí, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos tres ancianos, y yo soy uno de ellos, pero los otros dos hermanos también son pastores ayudantes, porque es el mismo cargo. En la Biblia, para la iglesia local solamente hay dos cargos nada más. Ancianos, uno, y el otro, diáconos. No hay más, ese es el único cargo. El catolicismo le ha dado un significado completamente desviado a la palabra obispo. El obispo, sí, el señor obispo, la autoridad superior, pero la palabra obispo es sinónimo de pastor, es el mismo cargo, ¿no? Y aquí entonces está puesto como sobreveedores, ¿ve? Lo que le han puesto directamente, aunque también figura obispo en otros momentos, pero aquí ha sido puesto como sobreveedor los obispos. Tenemos en la iglesia actualmente tres ancianos y un hermano diácono. De los tres ancianos estoy yo como principal y dos ancianos como colaboradores, pastores ayudantes, pero el cargo es el mismo, ¿ve? Yo no tengo un cargo superior, yo tengo el mismo cargo de anciano que tienen los otros dos hermanos. La única diferencia es que entre un grupo de ancianos alguien tiene que ser titular, digamos así. ¿Ah? ¿Ah? Sí, claro, claro, porque nunca puede ponerse en una institución varias cabezas. Eso es imposible. Ya se ha demostrado históricamente por todos lados que es imposible. En el Imperio Romano querían poner el triunvirato, eso nunca ha funcionado, jamás. Siempre hay alguien que debe tomar el cargo principal, ¿no? Entonces, el pastor de una iglesia, como tal como le conocemos,
No tiene otro cargo distinto, porque como digo otra vez, solamente son dos cargos en la iglesia, ancianos y diáconos. Así que el pastor de una iglesia, su cargo es anciano. Anciano principal, tal vez se podría decir algo así, pero no deja de ser anciano, porque tiene que estar acompañado de otros ancianos. ¿Eh? Entonces no es un solo anciano, sino dos o tres. Aquí hay tres ancianos. El hermano Ernesto Ajalcriña, el hermano Beto Cañay, que fue elegido este año, y juntamente conmigo. Los tres somos ancianos. Ahora usamos la palabra pastor para designar algo de que, lógicamente, alguien entre los tres tiene que ser el principal, no sé qué nombre se podría usar, pero alguien de los ancianos tiene que ser el que dirija. Y esa es la única diferencia, ¿no? Pero el cargo es el mismo, el cargo de anciano. Bueno, ahí está. Sí, 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 claro, ya, ya, sí, ya. ¿Qué dice? Sí, pues, en en la del 60 creo dice, no me he rehuido, sí. Mm, Son similares, sí, son similares. No me he escapado, ¿no? Sí, pues, claro. Dejarlo, no, muy difícil, lo dejo, ¿no? Algo así. Y retraído también, ¿no? Términos similares. Sí, ya. Ya. Los católicos, claro. ¿Ah? En su rezo, sí. Mm, sí. Sí. Claro. Mm. Sí, pues ahí se ve la influencia del catolicismo que tenía Eugenio Nida, cuando debe decir, porque eso es lo que dice la Biblia, cuando se cumplieron los días de la purificación de María, no de ellos. Y Eugenio Nida, ahí está la mano de Eugenio Nida, la purificación de ellos, no de María, porque María es inmaculada. Ahí está la mano falsificadora de Eugenio Nida. Por varios lados está su hazaña, ¿no? Lo que hizo Nida en la versión del año 60. Bueno, seguimos. Ahora, como decía, ¿no? Los de Israel, los profetas, los doctores de la ley, sabían que vendría un Salvador, un Mesías, el ungido, porque el Mesías es, ya sabemos, Mesías quiere decir el ungido. Y al hablar de ungido estamos hablando del rey. Y el significado principal del rey que vendría del enviado del cielo, también le llamaban hijo de David, ¿no? No se olviden eso, le llamaban el hijo de David. Su función principal era, según ellos, liberarles de la opresión de los romanos y que el Mesías iba a gobernar, claro, derrotar a los romanos y que él iba a gobernar, iba a reinar. Pero lo que no esperaban ellos, ni nunca podrían imaginar, es que el Mesías sería Dios hecho hombre. Eso era la parte misteriosa
que Dios no se lo reveló. Ellos decían, viene nuestro Mesías, y viene, pero no sabían que el Mesías iba a ser Dios encarnado, Dios manifestado en la carne, ¿no? No entendían eso, no les fue revelado tampoco. Ahora, hay una cosa que en realidad sí fueron revelados algunos aspectos, pero estuvieron tan difusos, digamos, que ellos no comprendían claramente el misterio. Por ejemplo, en Isaías 7:14 dice, por tanto, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿se acuerdan? Emanuel, o sea, Dios con nosotros. Y ahí sí está implicada la divinidad de Cristo. También, por ejemplo, en Génesis capítulo 18 ya hemos visto, ¿no? Cuando Abraham se encuentra con el Señor Jesús que viene visitándolo junto con dos ángeles. Ellos escribieron, bueno, Moisés, porque de Moisés fueron los 5 primeros libros, y Moisés escribió todos esos detalles. Abraham conversando con Jehová, y Abraham se acercó más a Jehová para hablar con Jehová, es decir, con el Señor Jesús. Pero Moisés no tenía ni la más mínima idea de que al poner eso, hablando con Jehová, iba a, desde aquellos años, iba él a poner allí el misterio de Dios hecho hombre. Pero Dios guió todo el proceso, ¿no es cierto? Vamos también un momento al libro de Daniel. En Daniel, capítulo 3 de Daniel. Entonces, versículo 23. Daniel 3:23. Y estos tres varones, Sadrach, Misach y Abdenago, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó a priesa y habló y dijo a los de su consejo, ¿no echamos tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ¿es verdad, oh rey? Respondió y dijo, he aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante a hijo de Dios. Se queda espantado el rey, primero porque no les pasaba nada, no se quemaban. Y segundo, también se espantó porque dijo, hemos echado tres, ¿no es cierto? Pero yo veo cuatro. Y, y además el aspecto del cuarto es semejante a hijo de Dios. Ahí está el Señor Jesús. Ajá, el Señor Jesús está ahí con ellos tres. Y claro, cuando salieron del horno, de nuevo eran tres, porque el Señor ya no aparece, pero el Señor Jesús está ahí con ellos tres.
y el aspecto del cuarto es, y el parecer del cuarto es semejante a Hijo de Dios. Entonces, por todos lados está explicado, pero de manera misteriosa. Está, digamos, ahí escondido, ¿no? Como un rompecabezas así, aunque ahí está. Y ahora que nosotros hemos entendido el misterio de la iglesia, ahora podemos entender que muchos pasajes del Antiguo Testamento hablan de Cristo con su iglesia. Ahora lo entendemos. Por ejemplo, entendemos Cantares capítulo 6, ¿no? Hermana Leonor, ¿te acuerdas Cantares capítulo 6, donde dice, 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número, más una es la paloma mía, la perfecta mía, ¿no? Que es un cuadro espiritual esto, que representa ese cuadro, ese versículo, la reina, las concubinas. Ajá, más una eres, dice la paloma mía, aquella única en donde mora el Espíritu Santo, la paloma mía. Y los demás que representan, las reinas, las concubinas, las doncellas, eso, los creyentes antiguos y también los que vendrán en el futuro, ¿no? También los de la tribulación, los creyentes del milenio, todos ellos, que son innumerables, dice ahí el versículo, pero una sola, más una sola es la paloma mía. Y ahora lo entendemos, porque ya sabemos el misterio de la iglesia, ya fue revelado, pero ellos no lo podían entender. Para ellos todavía era un misterio, ¿ve? Entonces la divinidad de Cristo era un misterio, pero a pesar de eso, Dios los usó a los que escribieron la Biblia para registrarlo sin entenderlo, pero lo registraron. Cuando le anuncia a Sansón, por ejemplo, también, busquemos el anuncio del ángel a Sansón. Sí, jueces, libro de jueces. Quisiera que pongan atención en este jueces capítulo 13. Muy bien. Pongan atención qué título recibe el que le anuncia a Manoa, que es el padre de Sansón. Entonces leemos capítulo 13. Y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos 40 años. Y había un hombre de Sará, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manue, y su mujer era estéril que nunca había parido. A esta mujer se apareció el ángel de Jehová. Fíjense esa palabra. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová. Miren, vamos a apuntar eso, ¿ah? ¿Cómo es llamado? El ángel de Jehová. ¿Listo?
Verso 3, entonces. A esta mujer se apareció el ángel de Jehová y díjole, he aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. Ahora, por tanto, mira ahora que no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque tú concebirás y parirás un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño nazareo será de Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y contólo a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo parecer era como parecer de un ángel de Dios. Terrible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y díjome, he aquí que tú concebirás y parirás un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo de Dios hasta el día de su muerte. Y oró Manoe a Jehová y dijo, ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoe, y el ángel de Dios volvió otra vez. Ahora cambia un poquito, ¿no? Porque dice el ángel de Dios. Primero se le llama el ángel de Jehová. Y en este versículo 9, ¿cómo se le llama? El ángel de Dios. Pero les voy a hacer notar con cuidado, en el verso 9 se le llama el ángel de Dios. Y seguimos. En- y Dios oyó la voz de Manuel y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manuel no estaba con ella. Y la mujer corrió presto y díjolo a su marido, diciéndole, he aquí que aquel varón que vino hoy a mí me ha aparecido. Y levantóse Manue y siguió a su mujer, y después que llegó al varón, díjole, ¿eres tú aquel varón que hablaste a esta mujer? Y él dijo, yo soy. ¿Se acuerdan esas palabras, yo soy? Como Dios le dice a Moisés, yo soy, ese es mi nombre. Bueno, versículo 12. Entonces Manue dijo, cúmplase pues tu palabra. ¿Qué orden se tendrá con el niño y qué ha de hacer? Y el ángel de Jehová respondió a Manue, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ella no comerá cosa que salga de vid, que lleve vino, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Finalmente, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manue dijo al ángel de Jehová, ruégote que te detengamos y aparejemos delante de ti, y aparejaremos delante de ti un cabrito de las cabras. Y el ángel de Jehová respondió a Manue, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quisieres hacer holocausto, sacrifícalo a Jehová. Y Manue no sabía que aquel fuese ángel de Jehová. Y Manue dijo al ángel de Jehová, ¿cómo es tu nombre? Porque cuando tu palabra se cumpliere, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Y Manuel tomó un cabrito de las cabras y un presente y sacrificó sobre una peña a Jehová. E hizo milagro a vista de Manuel y de su mujer. Porque aconteció que como la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar a vista de Manuel y de su mujer, los cuales se postraron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel de Jehová no tornó a aparecer
a Manue ni a su mujer. Entonces conoció Manue que era el ángel de Jehová. Y dijo Manue a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios habemos visto. Miren lo que dice él. Vamos a morir porque hemos visto a Dios. ¿Cómo sabía él que había visto a Dios? Ahora él decía, este es un varón de Dios, es un ángel de Dios. Pero él mismo, Manuel, el papá de Sansón, dice, ¿no? Verso 22, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios habemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no tomara de nuestras manos el holocausto y el presente, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni según el tiempo nos hubiera anunciado esto. Así, entonces, ¿con qué paciencia se presenta el Señor Jesús al padre y a la madre de Sansón? Porque es el Señor Jesús. Ahora, miren el título que se le da. Fíjense acá, miren aquí a la pizarra. El ángel de Jehová y también el ángel de Dios. Cuando está diciendo él, quiere decir el único que hay, el ángel de Jehová. Quiere decir que no hay otro, porque si no, entonces hubiera dicho simplemente un ángel de Jehová, un, un ángel de Dios. Como hay muchos, entonces el que vino donde Manuel era un ángel de Jehová. Pero no dice un ángel de Jehová, sino el ángel de Jehová. Y eso está indicando el único que hay, el único que hay, el ángel de Jehová. Eso es como si dijéramos el edecán del presidente, el edecán del presidente de la República. Ahora, si no me equivoco, solamente hay un edecán, ¿no? No sé si habrá más de uno, pero me parece que solamente hay un edecán. Entonces, ¿cómo lo van a mencionar al edecán del presidente? El edecán del presidente, el edecán. ¿Por qué? Porque no hay más, es el único, el edecán. Si hubieran un montón de edecanes, entonces dirían un edecán del presidente, ¿no es cierto? Nosotros diremos de una dama, el esposo de la hermana, el esposo, porque hay uno solo, que es el esposo. Si hubiera varios, entonces diríamos un esposo de la hermana, ¿no es cierto? Porque hay dos, tres, cinco, un esposo de la hermana. Tiene que decirse un esposo, porque hay varios. Pero nunca decimos así, decimos el esposo, porque solo hay uno. El ángel de Jehová, porque solamente hay uno. El ángel de Dios, porque solamente hay un ángel. Ahora, miren, hay muchos ángeles, pero ángel de Jehová. Fíjense el título, no es solamente ángel nada más, sino es el ángel de Jehová. Y si uno busca una concordancia para comparar, innumerables veces está en la Biblia esta frase, el ángel de Jehová. ¿Recuerdan uno de los salmos? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No dice un ángel de Jehová, sino el ángel de Jehová, y es referido a Cristo. Miren cómo ellos, y hasta él al final dice, uy, ahora hemos visto a Dios, vamos a morir. ¿Y la esposa qué le dice? ¿Qué le dice la esposa? Leonor, ¿qué le contesta la esposa de Manuel?
Ajá, no nos hubiera aceptado el holocausto si nos quisiera matar, ¿no? Ya nos hubieran matado si quisieran matarnos, pero nos ha recibido el holocausto. Y era el Señor Jesús allí. Entonces, muchas veces aparece el Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Un último ejemplo. En el caso de Josué, antes de la batalla de conquista, entramos al libro de Josué. Josué. Bueno, Luis, a ver. mm, ya, gracias, hermano. Josué 5:13. Efectivamente. Josué 5:13 comenzar, está por comenzar la campaña de conquista de la tierra prometida. Y Josué es el comandante del ejército de Israel, bueno, el jefe máximo. Pero entonces sucede algo extraordinario aquí, verso 13. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Y no hay más detalles de eso, porque es una aparición del Señor Jesús muy, ¿qué diremos? Muy fugaz, ¿no? Apenas un momentito. ¿Cómo se le llama al Señor Jesús en este caso? Príncipe del ejército de Jehová. Sí, un hombre, un hombre militar, y lo vio con la espada. Entonces, claro, dice, indudablemente, este es un soldado, ¿no? Es un militar. Pero ¿de quién será? ¿De nosotros, de Israel o del enemigo? Por eso él, intrigado, le pregunta, ¿no? ¿Eres de nosotros o de los enemigos? ¿Y qué le dice el Señor Jesús? No, más como príncipe del ejército de Jehová. O sea, yo soy tu jefe. Eso es lo que le está diciendo. ¿Y qué hizo Josué? No solo se puso a sus órdenes, le adoró. Eso pues, ¿no? Claro. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Ahora, otro detalle, miren,
Ahora, fíjese eso. En la Biblia nunca es permitido que alguien adore a otro hombre. Eso es abominación. Y eso significaba pena de muerte, ¿no? Adorar a otro hombre y adorar a ídolos. Pero Josué adora a este varón. ¿Y por qué no dice allí que está mal? Porque estaba bien que lo hiciera, porque aquel varón es el Hijo de Dios, que en ese momento, claro, no lo entendían ellos todavía porque era un misterio, ¿no? Pero él le adoró y estuvo bien, no estuvo mal que le adorase. Otra cosa, en, en el versículo 13 dice ahí que el cual tenía una espada desnuda en su mano. Normalmente la espada estará pues en su vaina, ¿no? Ahí siempre, pero en este caso él tiene, el Señor Jesús, una espada desnuda, lista para atacar. Por eso está así, de una espada desnuda en su mano. Y es importante verlo aquí al Señor Jesús, porque es la Biblia. La Biblia es la espada del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús está listo para la batalla, es decir, para comandar la batalla. Y Josué, que tendría siempre la idea, yo soy el jefe máximo aquí, y el Señor Jesús se le presenta y le dice, no, yo soy tu jefe. Y Josué se postra en tierra, ¿no? Sí, pues para hacerle recordar quién es. Sí, a él solo, sí, 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 quién es su jefe verdadero. Pero miren las apariciones del Señor Jesús, ¿no? Allí, delante de Josué, delante de los padres de Sansón. En el caso de Daniel, no directamente, pero dentro del horno de fuego ardiendo, ahí está el Señor Jesús. Ahí está. Y en el caso de Abraham, personalmente, Abraham estaba aún delante de Jehová, dice, y eran tres varones, pero la misma Biblia explica los dos ángeles y Jehová se quedó conversando con Abraham. Bueno, la evidencia de la divinidad del Señor Jesús es abundante e irrefutable por toda la Biblia. Por ejemplo, así también, sí. Por ejemplo, también Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Otra de las afirmaciones de la divinidad de Cristo, ¿no? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, o sea, su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, esa es la revelación del misterio de Dios manifestado en la carne. Hay algo ahí extraordinario, hermanos, que nosotros ya entendemos esa revelación, ¿no? De Dios hecho hombre. Lo que no entendemos y nunca vamos a entender es cómo
Dios hecho hombre, Cristo Jesús, se unirá eternamente a un pueblo suyo, su pueblo amado, la iglesia, que llegará a ser su esposa eternamente. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque Él es Dios y también es hombre, pero sigue siendo Dios. Nosotros somos simplemente personas humanas, pero Él se va a unir a su iglesia que es humana. Y Él siendo Dios se va a unir a su esposa que es humana. Entonces, lo dejamos ahí eso porque no lograremos entenderlo ni explicarlo más allá de lo que está revelado. Él es Dios, el Señor Jesús. Nosotros somos hombres. Y entonces, como Él toma como esposa a la iglesia humana, pecadora, santificada por su sangre, sí, pero de naturaleza humana, mientras Él es de naturaleza divina. No podemos explicar eso. Tampoco intentemos explicarlo porque nos vamos a equivocar. La cosa es que va mucho más allá de nuestra explicación. La unión eterna entre Cristo, que es Dios hecho hombre, y la iglesia, que es un pueblo humano. ¿Eh? Esa es una de las cosas allí. Los misterios de Dios son mucho más grandes, mucho más maravillosos de lo que podamos explicar nosotros, hermanos. Sí. Ah, sí, sí. Eso. Mutuamente se pertenecen, ¿no? Claro, claro. Y además el hombre la lleva a vivir, ¿no? A su hogar. El Señor Jesús tomará a su esposa, que ya le pertenece, y la lleva a vivir al hogar del cielo, que será la nueva Jerusalén. Sí, ajá, sí, sí, pues, sí. Eso, sí. Claro, se hace humano para unirse con su esposa. Pero aparte de eso, Él nos ha creado, Él nos creó. El Señor Jesús nos creó. Ajá. Sí, pues, sí. Eso. Sí, bajo su muerte y su sangre. Por eso el hombre, Adán estaba solo. ¿Cuándo comenzó Eva? ¿Cuándo fue creada Eva? Cuando Adán, entre comillas, muere, porque Dios le puso anestesia. ¿Eh? Dios le hizo caer sueño profundo, dice. Y estando en sueño profundo, o sea, como anestesia general, tomó una de sus costillas y creó a la mujer. Y cuando Adán ya se despierta, la encuentra a Eva. Pero de la muerte es que provino ella, la esposa, de la muerte de Cristo, como dice, ¿no, hermano? De la muerte de Cristo provino la creación de la iglesia de allí. Sí. Bueno, descansemos unos minutitos antes de seguir. Antes que le manden hermano Luis, si nunca se le ha podido caminar, si usted camina así para escuchar la muerte, no me molesta. Cosa que camina, pero casi.
Así que rapidito aprobaste, Mario. Sí. Circuito, sí.
Bueno, seguimos, ¿no? Entonces, el primer misterio de Dios manifestado en la carne. Y la relación. Ustedes tienen ahí en el bosquejo el segundo, ¿no? El segundo misterio. ¿Cómo dice? No, no, ese no es eso, ¿no? Segundo misterio. Los siete misterios están relacionados siempre con la iglesia, pero el número dos es la relación del Señor Jesucristo y su novia, la iglesia. Eso, ¿no? Muy bien. Entonces, algo que tampoco nunca ellos iban a imaginar cómo el Señor iba a tomar un pueblo de en medio de los gentiles. Y entonces podemos ver en el libro de Efesios, Efesios, mm, capítulo 3. Muy bien, capítulo 3, Efesios. Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, visto que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, es a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en otras edades no fue entendido de los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles habían de ser coherederos e incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, digo, el menor de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar ante los gentiles el Evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo,
para que a los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la Iglesia la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito de los siglos que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el cual tenemos libertad y entrada con confianza por la fe de Él. Entonces, esto significa que los judíos nunca iban a pensar que Dios levantaría un pueblo de en medio de las naciones gentiles. Em, Nunca iban a aceptar que los gentiles prácticamente tomaran el lugar de Israel, porque eso es lo que ha pasado, ¿no? Casi como que los gentiles han reemplazado a Israel. ¿Por qué digo casi? Porque no es que los gentiles hayan reemplazado a Israel, ¿no? Ya sabemos que eso no va a pasar. La iglesia no es un reemplazo del, del plan de Dios con Israel. ¿Ah? Sí, la iglesia es el plan de Dios más bien, en donde ambos pueblos se unen en uno solo. Miren, aquí dice en el versículo 6, donde hemos leído, que los gentiles habían de ser coherederos e incorporados y participantes de su promesa. Vamos a copiar aquí esas tres palabras. En primer lugar, que los gentiles habían de ser coherederos, dice, ¿no? Coherederos. ¿Qué más dice? Incorporados. Y algo más todavía, participantes. Quiere decir que los gentiles iban a gozar de los beneficios de la salvación, pero para recibir la salvación había que pertenecer a Israel. Entonces, ya hemos visto eso, ¿no? Desde el tiempo antiguo había salvación en el mundo, sí, pero había salvación en Israel, allí había salvación. Era necesario para que un gentil fuese salvo, nacionalizarse como israelita. Era la forma. Tenía que circuncidarse y ellos, según la ley, no podían prohibirle a un gentil que se nacionalice como judío, siempre y cuando cumpliese la circuncisión de los varones de su familia y comenzara a guardar, siempre y cuando comience a guardar la ley de Moisés, etcétera, ¿no? Pero esa era la forma. Ahora es de otra manera. Ya no hay necesidad de circuncidarse ni de guardar la ley de Moisés. Pero los gentiles son ahora coherederos. ¿Los herederos quiénes son? Israel. Ahora salen unos coherederos. Es como decir, hay un hijo que es el heredero y su papá le dice de repente cuando ya va a morir, sabes hijo, que te voy a contar algo que nunca te había contado. Tú tienes un hermano y tu hermano es tu coheredero. O sea que la herencia no es todo tuyo, es la mitad para tu hermano. Así, eso es lo que pasó, ese es el misterio, ¿no? De la relación de Cristo con la iglesia, que los gentiles son ahora coherederos. El heredero es Israel y nosotros somos coherederos. Y ahora somos, miren esa palabra, incorporados, porque no es que nosotros hemos recibido directamente la promesa, sino que hemos entrado a ser parte de Israel, siempre. Ya no por la circuncisión, sino por la fe en Cristo, por la fe en Cristo. Antiguamente
Para que sea salvo un gentil, tenía que entrar a Israel por la circuncisión y por la ley de Moisés. Ahora también puede entrar a ser salvo cualquier gentil, pero miren esto, hermanos, siempre es por entrar a Israel, ya no por la circuncisión, sino por la fe en Cristo. Recordemos que en el libro de Jeremías, mejor ya no lo leemos, no, el tiempo es escaso, pero en Jeremías nos dice que en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto, pero no menciona para nada a los gentiles, dice, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, que escribiré en sus mentes mi ley y en sus corazones las escribiré. El nuevo pacto es anunciado allí, pero no tiene nada que ver allí ese nuevo pacto con los gentiles, porque es un nuevo pacto de Dios con Israel. Entonces, en ese sentido es igual que en la antigüedad. Para ser salvo hay que estar incorporado ¿a quién? A Israel. Entonces nosotros al creer en Cristo hemos sido incorporados a la nación santa de Israel por medio del Evangelio, por medio de la fe en Cristo. Pero siempre es por entrar a los herederos verdaderos, que son ellos. Por eso, siempre es igual. Hemos entrado adoptadamente, porque no somos de la sangre de ellos, pero Dios nos ha recogido, adoptados a su pueblo, el pueblo de la salvación que es Israel. Coherederos de Israel, incorporados a Israel, participantes de algo que antes no participábamos, de las bendiciones de Israel. Siempre es por entrar a ser parte de Israel. Ahora, recordemos las diferencias. Tres árboles distintos que nos señalan a Israel. Los vamos a recordar, ¿no es cierto? ¿Cuál es? El olivo. El otro, la higuera. El otro, la vid. ¿Cuál de ellos es espiritualmente hablando? El olivo. El olivo es Israel espiritual. Y la higuera, ¿qué aspecto de Israel es la higuera? Como nación. La higuera es el aspecto nacional de Israel. Nacional, político, si se puede decir. Y la vid, en realidad la vid inútil se le llama, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Ah? En su rebeldía, indica. Israel en su rebeldía es la vid inútil en realidad, la rebeldía de Israel. Nosotros somos coherederos de la higuera, no, de ninguna manera. Nosotros somos coherederos del olivo. ¿Somos incorporados a la higuera? Tampoco, tampoco. Somos incorporados al olivo. ¿Somos participantes de la higuera? Tampoco. Somos participantes del olivo. Ahí está. Ahí está la clave para entender, porque muchos se confunden, ¿no? Muchos se confunden. Hay que distinguir entre el olivo y la higuera. Nosotros nunca vamos a participar de la higuera, porque la higuera es Israel en su sentido nacional, su territorio,
su te- ellos confunden ambas cosas, claro. En lo espiritual, eso, como olivo. Ajá, en el olivo verdadero, en el olivo verdadero, pero no en la higuera, no en la higuera, sí. Entonces, es un gran error eso de que, bueno, traen a las iglesias el shofar, el cuerno, ¿no? Tocan el cuerno, se visten con esas indumentarias de Israel. En apariencia es buena la intención, pero es una equivocación, no concuerda. Nosotros no somos participantes de la vida nacional de Israel, de ninguna manera. Somos participantes del aspecto espiritual de Israel, ahí sí. Y cuando dice que el segundo misterio es que hemos llegado a ser coherederos del olivo, incorporados al olivo, participantes del olivo, es decir, de Israel, ¿ve? En su sentido espiritual. Pero no en su sentido nacional, ni territorial, ni político, ni nada de eso, sino en su aspecto espiritual. Ah, esos taucusis. Ustedes saben que hasta ahora tienen, en Cieneguía tienen los ataucusis un lugar donde hacen sacrificios, pues, ¿no? De corderos, carneros. ¿Ah? Sí, ¿no? Sí. Ah, por trabajo. Ah, ahí va su holocausto. Acá había, así, ¿no? Sí, ¿no? Mm, ts- Bueno, les cuento algunos detalles de los ataucusis. Miren, aquí había en el año 86, por ahí, el año justo que nos casamos, nosotros vivíamos aquí. En ese año regresó al Señor un hermano Luis Chumpitasi y él se reconcilió con Dios después de años. Y él, como llegó a ser músico, músico del mundo, productor de discos, eso, había llegado a vincularse con los Ataucusis por el asunto de la música disquera. Y él nos contó, pues, que ahí lo invitaban a entrar en donde estaba el viejo Ataucusi ese que tenía su harén, el viejo mañoso tenía ahí un montón de chiquillas, ¿ah? Chiquillas de 15 años, menos de 15 años, sí, ¿no? Los sábados, ¿no? Él, mire, él me dijo varias cosas, el hermano nos contó, porque llegó a ser bien amigo de ellos. Me dijo, los Ezequiel Ataucusi, en ciertos años, el diario La República comenzó a hacer un reportaje semanal de todas las abominaciones, robos y cosas que tenían ellos, ¿no? Los Aimimpu se llama, oficialmente se llama Aimimpu. Entonces, en la República comenzó a sacar reportajes sobre todas las majaderías que hacen ellos, ¿no? Y Ataucusi juntó un montón de plata y llamó a los de la República y les preguntó, ¿cuánto quieren para que dejen de hacer reportaje de nosotros? Queremos tanto. Ya, ahí está. Prum, ahí está su plata y no nos estén sacando en público nada. Y le callaron la boca a la República con un montón de dinero. Eh, Tienen ahí hasta ahora, bueno, tenía un harén de chiquillas, pues, ¿no? Todo eso. Y es una mafia, pues, una mafia. Según dicen que en la selva, cuando alguien de ellos se revela, porque cuando alguien se compromete con ellos, ellos hacen el diezmo al revés. Vende sus propiedades la persona, se queda con el 10% y el 90% lo tiene que dar a la cooperativa que le llaman de la Eminpu. Y en la selva está trabajando y medio esclavo. Entonces todo el dinero es para la comunidad de Ataucusi.
Cuando alguien ya se revela y no quiere seguir, lo fondean en el río. Allí al río lo matan en la selva, como están en la selva. Hay un montón de cosas de ellos. Ahorita, después que murió el Ataucusi ese, murió y los hijos están en una guerra mortal. Creo que son dos de ellos. Una lucha de poder. Mm, sí, pues no. Se pelean a muerte hasta ahora. Bueno, entonces concluimos por hoy día, hermanos. ¿Ah? Vamos a orar. Señor, gracias, Padre Celestial, por este momento de clase, porque nos enseñas lo que es indispensable para nosotros entender de tu palabra, Señor. Queremos estar en tu perspectiva, Señor. Queremos estar en tu plan eterno, algo que es mucho más grande y maravilloso de lo que podemos entender, Señor. Gracias por eso te damos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.